En esta clase vamos a continuar hablando sobre el proceso de edificación. La clase pasada hablamos de edificar con gracia y entendíamos con gracia y con disciplina y entendíamos lo esencial que resulta para nosotros edificar con disciplina, que necesitábamos disciplina para disciplinar, que la esencia a la final de todo proceso de disciplina es llevar al niño al arrepentimiento. Pero más que todo, entender que el objetivo de nosotros como padres a la hora de edificar o de disciplinar a nuestros hijos es conducirlos a ser responsables. Nada va a hablar mejor de la responsabilidad en la vida de nuestros hijos que el hecho de aprender a caminar o a manejarse en mayordomía. En este tema de hoy vamos a hablar, o en esta clase de hoy vamos a hablar sobre edificar con responsabilidad. ¿Qué significa eso para nosotros como padres? Primero debemos entender cuáles son los beneficios de enseñarle a nuestros hijos responsabilidad. Creo que el audio anterior fue bastante explícito cuando en esta clase hablábamos que la responsabilidad entrenaba a nuestros hijos a todo lo que tiene que ver con los procesos de decisiones de la vida. Nuestros hijos los seres humanos somos personas de decisiones y nuestra capacidad de tomar decisiones, de ejecutar esas decisiones, tiene que ir de la mano con nuestro concepto de responsabilidad. Cuando nosotros estamos enseñando responsabilidad en el día a día, nuestros hijos deben entender primeramente que la responsabilidad es su amiga y que tiene una gran ventaja en la vida aquellas personas que entiendan esto como fundamento o esencia en su vida. Los niños que internalizan el sentido de la responsabilidad van a tomar mejores decisiones desde un punto de vista moral. ¿Por qué? Porque la responsabilidad los conlleva a la libertad, de eso vamos a tener una clase únicamente hablando sobre la libertad, y a comportarse de acuerdo a sus valores en vez de los valores impuestos por sus amistades o por la sociedad. Ahora bien, sabemos que la gracia y el conocimiento son necesarios a la hora de entrenar a nuestros hijos en todo lo que tiene que ver con la responsabilidad. Pero lo importante para poder aplicar el hecho de ser responsable es que nos toca enseñar a nuestros hijos a ejercitar el dominio propio. Muchas veces el dominio propio lo vamos a ejercitar desde que son muy pequeños, cuando aplicamos un tanto de retraso en la gratificación y cuando establecemos límites antes de que ellos puedan escoger lo bueno y de lo malo. Entonces, esta cosa tan sencilla como retrasar un poquito la gratificación, que no todo es ahora, que no todo es ya, que no todo es en el momento, sino que aprendemos a enseñarle al niño a esperar que termine una actividad para que tú puedas entonces hacer lo que habíamos pensado. Esa capacidad que vamos desarrollando en el niño para que pueda esperar su turno, para que pueda esperar para hablar, para que pueda esperar, algo tan simple. Sencillamente ese retraso en la gratificación, en el deseo de que quiero que sea ya, va a ayudarles a ejercitar el dominio propio. En la clase anterior mencionaba este verso bíblico que me gusta mucho en 2 de Pedro 3:18, que habla de que nosotros debemos crecer en la gracia y en el conocimiento, Y eso es necesario en este proceso de aprendizaje. ¿Cómo crecer en ambas cosas? ¿Cómo crecer en el conocimiento? Es importante para con nuestros hijos. El Señor Jesús crecía en estatura y crecía también en conocimiento. Y a veces el conocimiento lo asociamos únicamente con esto de ir al colegio y la parte académica, pero también la necesidad de ellos entender, de ellos conocer cuáles son las reglas, por qué es importante para ellos aprender a controlarse, a dominarse, poco a poco irles revelando. Al principio ellos no entienden, pero en la medida que va pasando el tiempo le vamos revelando un poco más el porqué de las cosas, el porqué de las reglas. Y yo les explicaba en una de las
clases live que tuvimos, y es que cuando una regla, nosotros colocamos una regla, al principio ellos la van a obedecer, pero sencillamente no entienden. Y cuando ellos aprenden a obedecer, aún sin entender, ellos están expresando responsabilidad. Pero es nuestro trabajo que en la medida en la que ellos van creciendo y en la medida en que ellos van teniendo una mayor capacidad de análisis y de entendimiento, van creciendo en el conocimiento y en la gracia, nosotros podemos revelar un poco más la razón que está detrás de esa regla. Creo que todos los hogares tienen esas reglas. Por ejemplo, algo muy sencillo en mi casa, nunca mi niña ha ido a una pijamada. Y eso tiene una regla de protección, de seguridad. Pero claro, cuando tu niña tiene 4 años, no lo entiende, no entiende cuál es la razón. Sencillamente te toca crear o usar los vínculos que existen y que se han establecido de confianza para llamar la atención a tu hija de por qué está allí. Ahorita tú no lo entiendes, lo vas a entender en un futuro. Pero si tú confías en mí, porque creo que te hemos demostrado que no hay nadie que te proteja, que te ame, que desee tu bienestar más que tus padres. Basado en ese nivel de confianza que tú tienes para conmigo, yo necesito que confíes en mí y sepas que aunque no entiendas la regla en este momento, no te toca entender, te toca obedecer sin mayor entendimiento. Pero en la medida en la que crecen, va a haber un momento en donde va a ser necesario revelar un poco más de por qué esa regla, cuál es el beneficio, de manera que ya el ejercicio y el cumplimiento de esa norma y de esa regla no sea por una obligación, sino por una convicción. Ahí es donde está la maravilla, lo diferente, porque ahora es voluntario el anhelo de cumplir con esa regla. Esa es la diferencia básicamente entre la gracia y el legalismo. Eso es básicamente lo que nosotros entendemos cuando aprendemos a navegar en nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces nos han dicho esto está bien, esto no está bien, esto no se hace, esto es pecado, esto está mal? Pero nos movemos en una dimensión de lo que está mal, pero a veces no terminamos de entender verdaderamente por qué está mal. ¿Qué es esa regla? Obedecemos. Hay una parte, un proceso en nuestro crecimiento espiritual donde no entendemos. A veces no sabemos por qué esa regla está allí. La cumplimos, pero no entendemos. Dice la palabra, no fornicarás, pero no entendemos ni siquiera por qué. Y probablemente venimos de estructuras y de pensamientos y de formas, de mentalidades que son más libres y que no le vemos nada de malo y que esto es algo anticuado. Y bueno, y entramos en ese conflicto de que sí, creo en la Biblia, creo en Jesús, pero yo sí creo que hay cosas que debieran haber como un update, que está un poquito desactualizada, que hay cosas que están fuera de la cultura, descontextualizada. Entonces tenemos todo basado en nuestra fortaleza, en nuestras mentalidades. Tenemos así como estas encontronazos, ¿no?, entre lo que es la regla y lo que es nuestra mentalidad. Pero en medio de todo decimos, pero bueno, si tú lo dices, yo lo voy a obedecer. Y un ejemplo de eso tremendo es el apóstol Pedro, cuando él estaba en su barca recogiendo todo, tenía todas sus redes recogidas, a punto de volver de regreso a su casa, después de una noche infructífera sin haber pescado nada. Y se aparece el Mesías, se aparece Jesús, usa su barca como plataforma para predicar a la multitud. Y una vez terminada, vuelve y le dice a Pedro que eche de regreso las redes. Entendiendo, claro, que en ese contexto para Pedro debía ser un poco ruidoso y fuera de lugar esta orden, porque definitivamente él era pescador, ya no era que él no había hecho el esfuerzo, habían pasado toda la noche tratando de pescar. No solo él no pescó, ninguno de los que estaban con él había pescado. Él entendía perfectamente que la mejor hora y el mejor momento para poder hacer esta actividad era de noche, en el silencio de la noche, no en medio de la multitud y en medio del día donde todos los peces se iban a esconder y iban a evitar estar en el lugar y en las orillas donde ellos estaban. Pero Pedro dijo una frase muy interesante y él dijo, maestro, porque tú lo dices, rabí, porque tú lo dices. Y ahí hubo una obediencia sin él entender. Él no entendía nada, él no entendía cómo algo como esto iba a suceder y básicamente no tenía que entenderlo, era un milagro. Pero su obediencia permitió la intervención de Dios. La obediencia permitió lo sobrenatural. Y básicamente eso es una de las cosas que
que nosotros tenemos que inculcarle a nuestros hijos. La parte de la responsabilidad es ser obedientes, y en esa primera etapa hay una etapa donde no vamos a poder explicar o tratamos, pero la mentalidad del niño todavía es muy pequeña. Sencillamente no puedes hacer esto y básicamente y punto. No podemos desarrollar mucho más. Como dijo el Señor Jesús, hay mucho más, pero ahorita ustedes no lo van a entender. El Señor Jesús le hablaba así a sus discípulos: hay más que yo puedo revelar, pero de nada sirve porque ahorita no lo van a entender. Y así sucede con nuestros hijos. Hay momentos en que ponemos una regla, no lo van a entender. ¿A qué apelamos en ese momento? Vamos a apelar al vínculo que se ha desarrollado de confianza. Ahora bien, ¿cómo se desarrollan los vínculos de confianza? Los vínculos de confianza se desarrollan con algo muy sencillo llamado tiempo de calidad. Cuando usted se establece el crear, promocionar, establecer tiempo de calidad en su casa, cada vez que usted hace esto, usted está promoviendo confianza. Y el tiempo de calidad es intencional, como todas las cosas que nosotros hacemos acá en Madres Pioneras, ¿verdad? Es intencional. No es que estoy en la casa y estamos todos viendo televisión y eso es tiempo de calidad. No, tiempo de calidad es que verdaderamente usted se aboque, envuelva en llegar al nivel del niño, en jugar con él, en hacerse parte de su mundo, en involucrarse. Escucha esta palabra: involucrarse con tu hijo en lo que a ellos les gusta, no en lo que a mí me gusta y estamos todos juntos. Como a mí lo que me gusta es ver televisión, todos vamos a ver televisión. O lo que a mí me gusta es hacer una parrilla o una comida, entonces yo voy a invitar a todos mis amigos que estudiamos aquí chéveres y mis hijos estaban aquí. No, es al contrario, es qué le gusta a tu niño, qué le gusta a tu niña, y nosotros hacemos todo el esfuerzo por hacernos partícipes del mundo en el que ellos están. Eso va a generar un tiempo de calidad. Esto fue algo que nosotros practicamos como cultura en nuestra casa, y teníamos 30 minutos de quality time o de tiempo de calidad, y así lo llamábamos, los 30 minutos de Vanessa. Y había días en que estábamos súper agitadas, y una cosa que podía contar Vanessa con seguridad es que su papá y yo íbamos a detener todo, apagar celulares, y nuestros 30 minutos iban a estar enfocados en ella. Poco nos íbamos a imaginar nosotros que esos 30 minutos al día iban a proporcionar un vínculo de confianza tan grande que hoy, cuando ella ya está más adulta, cuando ella ya está en la etapa de la adolescencia, perfectamente puede accesar, confiar en nosotros, escuchar nuestra voz, saber que siempre vamos a tratar de promover lo mejor para ella. ¿Por qué? Porque no se trató solo de que nosotros, nuestro mundo giraba alrededor de ella, o tratábamos de cosas que ella no percibe, aunque las decisiones de trabajo, todas las cosas que hacíamos giraban alrededor de ellas. En realidad, lo que ella saboreaba no era el trabajo que trabajé más duro para que me dieran una promoción para traer mayores ingresos. Eso ella no lo podía saborear. Ella solo podía saborear los 30 minutos. Y esos 30 minutos creó un nivel de confianza. Entonces, cuando ese nivel de confianza cuando ese tiempo de calidad que promueve los vínculos de confianza están establecidos, la primera función de la responsabilidad es poner el amor en acción. Si tú has invertido en tu niño, ese tiempo de calidad, va a haber un momento donde ese vínculo de confianza, ese amor que tú sientes por él y que él siente por ti, debe ser demostrado. El amor se demuestra. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Demostración del amor. No le bastó con amarnos y quedándose en un Dios distante y donde el pecado era un aguijón que nos separaba, sino que Él creó un plan de redención para reconciliarnos. Entonces, el amor tiene acción, y esa es una de las cosas fundamentales que debemos enseñar a nuestros hijos, sobre que si nosotros amamos a alguien, debemos ser responsables, debemos demostrarlo con acción. Entonces, cuando tú involucras los aspectos de poner en acción el amor, tú estás enseñando que la base del amor no es emoción. Yo voy a dar un ejemplo muy sencillo. A veces tenemos que nuestros hijos tiran todo al piso y se cambian la ropa y quedan en el piso y son muy desordenados y no cuidan nada. Uno de los principios de mayordomía, que es un principio de responsabilidad, es inculcarle:
¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el obtener estas cosas? ¿Cuánto cuesta el vivir en cómo vivimos, el tener la ropa que tú tienes? ¿Cuánto vale? Y si esto vale tanto y si esto para poder hacer esto hay que trabajar, entonces imagínate cuánto tiene que trabajar papi, cuánto tiene que trabajar mami para poder obtener las cosas que tú tienes. Y si tú no las cuidas, sencillamente hay que trabajar más para volverlas a comprar. Si tú amas, tú quieres que todo lo que papi y mami te compren esté en buenas condiciones, que no haya que gastar innecesariamente. Y eso es una enseñanza que se tiene que hacer. Recuerdo que en una temporada nosotros jugábamos con el dinero de este juego llamado Monopolio y nosotros le dábamos una asignación y yo le fui enseñando cuánto costaban las cosas. Y cada vez que ella quería algo, ella tenía una cuota en el día y hicimos esto durante 10 días. Fue súper interesante. Y cada vez que ella quería adquirir algo, yo le decía cuánto era el valor y ella tenía que, del dinero que ella poseía, tenía que comprarlo. Y era impresionante cómo ella rápidamente entró en escena y ella entendió cuánto costaba, cuánto le costaba a alguien el poder tener la manzana que te llevas a la boca, la franela que te colocas, los zapatos que te pones, las medias. Todo esto la puso a ella en contexto basado que en simplemente un tiempo de juego didáctico que nosotros hicimos. Entonces, eso tan sencillo le permitió a ella ponerse en contexto y automáticamente renovar su entendimiento y saber que tiene valor recoger la ropa, que tiene valor el cuidar las cosas. Y no es por nada. Le doy gracias a Dios porque realmente trajo en ella una conciencia de cuidado, de mayordomía. Y hasta el sol de hoy tú le puedes encargar a mi hija algo y lo vas a cuidar. Y cuando ella dice, ya no sirve, es porque ya le ha sacado la vida útil al producto hasta que ya tú dices, ya. O sea, ya no había más. Pero comenzó por algo que fuimos implantando desde muy niños. ¿Por qué? Porque si hay amor, debe haber la demostración del amor. Y eso es algo que debemos nosotros ir enseñando. Enseñamos entonces con este tipo de actos que la base del amor, como dije antes, no es una emoción, sino que es confianza. Un niño que confía en sus padres debe obedecer aunque no entienda los parámetros, pero sus fundamentos de confianza lo van a llevar a la acción. El amor es una decisión, es una acción y la responsabilidad de una u otra manera nunca lo hemos pensado de esta forma, pero ¿sabes qué? Cuando una persona es responsable mantiene vivo el amor. Cuando mi esposo es responsable por la casa, por mantenerlo, es su responsabilidad, es una forma de mantener vivo el amor. Cuando yo en mis roles como esposa busco el ser responsable en lo que a mí me corresponde y en ocupar ese lugar de influencia, yo estoy manteniendo vivo el amor en mi matrimonio. Lo mismo ocurre con los hijos. La responsabilidad, el tomar responsabilidad es una expresión del amor en acción. Así que mientras más enseñemos enfocados en el objetivo de la responsabilidad, escucha esto que para mí es lo esencial. Yo quiero que nosotros entendamos esto en esta clase, que mientras más enseñemos enfocados en el objetivo de la responsabilidad, menos tenemos que enfocarnos en disciplinar para penalizar los malos comportamientos. Si nos enfocamos en enseñar responsabilidad, vamos a tener que enfocarnos cada vez menos en estar todo el tiempo disciplinando o castigando malos comportamientos. A veces sucede que nosotros salimos con nuestros hijos y ellos empiezan a comportarse de una forma equivocada. Cuando están interactuando con otros niños, empiezan a actuar de una forma egoísta, con berrinches, que no se la llevan bien, que no hay acuerdo. Y nosotros pretendemos en esos 10, 15, 20, una hora de social, corregir al niño lo que no estamos haciendo en casa. A veces queremos que se comporten y que compartan sus juguetes, que demuestren obediencia, que hagan caso, aunque muchas veces estemos en escenarios donde tú sabes que tu niño o tu niña no es el que está causando problemas, pero tú necesitas que en este momento él se levante, ponga el estándar y que te haga caso, que obedezca tu regla, sin tú tener que hacer mayor espectáculo, sin tener que llevarlo al baño para hablarle fuerte,
sino que ahí donde está te obedezca. Pero resulta que no se ha cultivado ninguno de los aspectos de obediencia y responsabilidad en la casa y pretendemos que en esos escenarios sociales instantáneamente el niño empiece a actuar de esa forma. Entonces vivimos todo el tiempo enfocados en disciplinar cuando actúan mal. Hiciste mal, derramaste algo y en función de sus errores vamos corrigiendo. La idea principal es que debemos promover, enseñar, es una enseñanza, buscar ejemplos, buscar formas como los que les explicaba en este momento, donde nosotros podamos enseñar la responsabilidad. Si enseñamos enfocado en la responsabilidad, yo te aseguro que vamos a invertir mucho menos tiempo en estar corrigiendo comportamientos. ¿Cuál es el problema? Lo mismo que hablábamos la clase pasada. El problema es que se requiere disciplina para disciplinar. Corregir un mal comportamiento es más fácil para nosotros como padres que entrenar en la obediencia. Piensa en esto. Por eso es que queremos la solución rápida. Voy a corregir todo el tiempo el mal comportamiento. Trabajoso es sentarnos y ver cómo podemos entrenar en la obediencia. La obediencia se entrena. Entonces debemos cambiar esa mentalidad de nosotros como padres. Debemos cambiar la mentalidad de una mentalidad de corregir el error a una mentalidad de entrenar en la obediencia.